Damos comienzo a una nueva inmersión profunda. Y hoy tenemos sobre la mesa un tema que la verdad es que genera un entusiasmo enorme. Hola, ¿qué tal? Sí, y genera entusiasmo porque toca algo que hacemos absolutamente todos los días. Eso es, aunque a veces nos pase completamente desapercibido. Vamos a explorar cómo la tecnología, y de forma muy específica, las simulaciones virtuales, están transformando desde los cimientos la manera en la que el cerebro aprende. Ujú. Y para guiar este análisis, nos vamos a apoyar en un documento que sentó muchísimas bases. Son unos apuntes universitarios titulados Experiencias simuladas de procesos tecnológicos. Son del profesor Pedro Paredes Barragán, de la Universidad Nébrija. Un texto clave. Es del año 2017 y fíjate que leído hoy parece haber predicho muchos de los problemas con los que seguimos lidiando a diario. Tal cual. Es que parece escrito allá. Precisamente porque desmitifica esa idea tan extendida de que la innovación educativa ocurre, no sé, de forma automática en cuanto enchufas un ordenador. Claro, exacto. Y esa es justo la misión que tenemos en esta sesión, desarmar ese mito. Queremos descubrir cómo el uso real y efectivo de la tecnología para el aprendizaje no consiste simplemente en poner pantallas de altísima resolución en las aulas. O en comprar el software más caro del mercado para la oficina. Eso es. Se trata de algo mucho más sutil y mucho más complejo. Es cambiar radicalmente la forma en que el ser humano asimila, procesa y sobre todo retiene información compleja a largo plazo. Y aquí, creo que es vital hacer una pequeña pausa para explicar por qué esto es absolutamente relevante para cualquier persona que nos escuche hoy. Sí, porque puede sonar un poco a nicho, ¿no? Claro. A simple vista, podría parecer un debate exclusivo para docentes, diseñadores instruccionales o pedagogos, pero la realidad es muy distinta. Totalmente. Cualquiera que intente aprender una nueva habilidad rápidamente, o alguien que esté preparándose para dominar un nuevo software en su empresa, o simplemente una mente curiosa buscando entender una disciplina distinta. Todo el mundo necesita comprender esta dinámica. Porque hay un abismo enorme entre consumir información de manera pasiva frente a una pantalla y el acto de construir verdadero conocimiento. Y como bien dice el texto, si se entienden los mecanismos subyacentes, se puede optimizar drásticamente la forma de aprender en cualquier ámbito. Así es, tanto profesional como personal. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el texto empieza dando justo en el clavo con una anécdota gráfica que es tan cómica como trágica. La de la viñeta, ¿verdad? Sí, la viñeta del PowerPoint. El autor la incluye para ilustrar de forma brillante el error más recurrente que se comete con la tecnología. En el dibujo aparece un profesor muy orgulloso de sí mismo, de pie frente a una sala llena de ordenadores, diciendo algo como: «Desde que escaneo los libros de texto y los pongo en el PowerPoint, la clase está controladísima». Es buenísima. Y justo después les grita a los alumnos que están tecleando frente a los monitores: «A ver, todo el mundo abriendo el libro por la página 25 del PDF, y rápido». O sea, es una imagen muy divertida, pero esconde una realidad bastante incómoda. Muy incómoda. Esa viñeta es una radiografía perfecta de la trampa en la que caemos. Suponer que la mera incorporación de la tecnología mejora la calidad de la asimilación de conceptos por pura magia. ¿Como si el aparato hiciera el trabajo por ti? Exacto. Introducir la idea de que lo moderno es simplemente usar un dispositivo relega al olvido lo verdaderamente importante, que es el proceso cognitivo. Ujú. El análisis advierte que centrar la discusión exclusivamente en el aparato o en el ancho de banda es un error monumental. Lo que se propone, basándose en investigaciones sólidas, es adoptar un modelo constructivista real. Y aquí me quiero detener, porque el constructivismo a veces suena a, no sé, a término muy de Torre de Marfil académica. ¿Cómo se traduce eso a la práctica diaria de alguien que está intentando aprender algo nuevo? Pues, se traduce en abandonar por completo las instrucciones abstractas que están fuera de contexto. Los pilares fundamentales de este modelo defienden que el aprendizaje debe ofrecer múltiples formas de representar la realidad. O sea, no simplificarlo todo hasta que pierda el sentido. Justo eso, sin caer en simplificaciones tan extremas que terminen distorsionando el concepto original. Además, tiene que basarse en tareas auténticas. Problemas del mundo real. Problemas reales, que la persona se va a encontrar en su día a día. No en memorizar reglas mecánicas que no tienen sentido por sí solas. Y por último, algo que es crítico en cualquier entorno virtual, debe fomentar siempre la reflexión y la colaboración. Obligando a la persona a tomar decisiones y no solo hacer clic en el botón de siguiente. Exactamente. Para visualizarlo mejor,
Intentar usar la tecnología sin aplicar este enfoque constructivista sería exactamente igual que comprarse una cocina de última generación. A ver esa analogía. Imagina una de esas cocinas que cuestan una fortuna, con hornos inteligentes que calculan la humedad, placas de inducción con sensores térmicos precisos al milímetro, envasadoras al vacío profesionales, pero la metodología de uso es tan pobre que el resultado final es exactamente el mismo que si tuvieras un hornillo de camping. Esa analogía de la cocina da en el centro de la diana, tal cual, y nos lleva directamente al siguiente punto crítico del texto, que tiene que ver con la arquitectura mental. Vamos a ello. Lo fascinante de esto es cómo funciona realmente la mente cuando aprende a través de un entorno virtual. El análisis subraya con mucha insistencia que aprender no es bajo ningún concepto copiar o reproducir fielmente un contenido que aparece en una pantalla. No somos discos duros, claro. No. Aprender es un proceso de reelaboración profunda. Quien aprende toma esa información externa y tiene que reconstruirla, encajándola dentro de su propia estructura cognitiva. Intervienen sus motivaciones, el nivel de atención de ese día y, sobre todo, su conocimiento previo. Todo actúa como un filtro personal ineludible. Eso es. Y hablando de estructuras, hay un concepto muy específico en las fuentes que me ha dejado pensando bastante. Menciona un choque frontal entre dos mundos, lo que llama la estructura lógica y la estructura psicológica. Siento que esto explica por qué tantísimas plataformas corporativas de aprendizaje fracasan estrepitosamente. Es que aburren a la gente hasta la saciedad. Totalmente. Es un concepto absolutamente fundamental para entender el diseño de cualquier experiencia interactiva. A ver, la estructura lógica se refiere a cómo está organizado internamente el contenido a nivel informático o documental. Como un índice. Piensa en el índice de un manual técnico, los módulos de una base de datos, las carpetas dentro de un servidor. Es una estructura rígida, impecable desde el punto de vista del experto que domina la materia. Ya, pero nadie aprende leyendo un diccionario de la A a la Z. Exacto. Por el contrario, la estructura psicológica es cómo hay que organizar, presentar y dosificar ese mismo material para que encaje de manera natural en la mente de una persona que parte de cero. Las mentes humanas no funcionan como sistemas de archivos jerárquicos. Claro, un ingeniero organizaría un manual de un coche por sistemas. Primero todo el sistema eléctrico, luego todo el sistema de combustión, luego la transmisión. Esa es la estructura lógica. Pero si quieres enseñarle a alguien a conducir, esa estructura no sirve absolutamente para nada. Claro que no. La estructura psicológica para enseñar a conducir empieza por cómo sentarse, cómo ajustar los espejos, qué hace cada pedal de forma práctica y luego ya cómo mover el volante. Si a un aprendiz le explicas primero la termodinámica del motor, se bloquea. Se bloquea al instante. Hay un abismo entre ambas estructuras. Y para superar esa brecha, los entornos virtuales necesitan permitir un proceso de adaptación dinámica. Y ahí es donde entra la ayuda pedagógica, ¿no? Así es. El entorno digital no puede ser solo un dispensador automático de PDFs encadenados. Quien diseña el sistema tiene que actuar como un guía invisible, que proporciona apoyos continuados y ajustados al nivel del usuario en cada momento. Pero, a ver, ¿cómo se logra eso sin tener a un profesor humano sentado a tu lado todo el tiempo? Te puede relacionar e integrar los nuevos conceptos directamente con los conocimientos que ya poseía. O sea, crear puentes. Exacto. Si el software o la plataforma no proporciona los anclajes necesarios para conectar lo nuevo con lo viejo, no hay aprendizaje real. Solo memorización efímera a corto plazo para pasar un test. Y a los 2 días el cerebro hace limpieza y lo borra todo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos de la teoría a la práctica y el texto nos presenta a los grandes protagonistas de esta transformación interactiva. Los simuladores. El documento analiza en profundidad el uso de simuladores, mencionando de forma muy destacada los famosos applets de Java. Y claro, para quienes llevan tiempo en el mundo tecnológico, seguro que recordarán que estos pequeños programas incrustados en las webs fueron los verdaderos pioneros. Los abuelos de la interactividad web. Fueron los abuelos de todas las simulaciones fluidas en HTML5 y WebGL que utilizamos hoy en día en pleno 2026. Así es importante situarse en el contexto histórico de la tecnología, pero fíjate, la brillantez del análisis radica en que los principios pedagógicos que extrae de aquellos primeros simuladores siguen siendo leyes de oro inmutables hoy en día. Inmutables. Y los ejemplos que da para ilustrarlo son muy gráficos. Describe simuladores específicos de física, a los que llama Physlets,
Imagina una pantalla donde puedes ver una bola moviéndose por una pista curva, como si fuera una montaña rusa. Ujú. Y mientras la bola desciende y asciende, el usuario no solo ve el movimiento, sino que puede manipular variables en tiempo real. Ves unas barras dinámicas junto a la bola que suben y bajan, mostrando cómo la energía potencial se transforma en energía cinética a medida que cambia la velocidad y la altura. Es fantástico. Es, literalmente, ver la teoría abstracta cobrando vida ante tus ojos. Esas herramientas son extraordinarias, pero la investigación detrás de esto insiste en que no hace milagros por el simple hecho de existir. Hay unas reglas de oro para que las simulaciones funcionen y no se conviertan en meros videojuegos sin propósito. ¿Cuáles serían las principales? Para empezar, el diseño debe promover siempre la investigación activa. No se trata de darle al botón de reproducir y mirar pasivamente cómo la bolita sube y baja. Eso sería volver a la televisión tradicional. Exacto. El usuario tiene que poder alterar la fricción, cambiar la masa de la bola, formular una hipótesis sobre qué pasará si aumenta la gravedad y luego comprobarlo. Además, el sistema tiene que proveer un feedback inteligente. Claro, porque si alteras la gravedad y la bola sale volando fuera de la pantalla, pero el sistema no te explica por qué ha ocurrido, te quedas atascado haciendo clics al azar sin entender el principio físico subyacente. Precisamente. Y esto enlaza de forma directa con uno de los peligros más inmensos y menos comprendidos del diseño de experiencias virtuales, el riesgo de la sobrecarga cognitiva. Uf, ese tema es vital. Si un simulador o un curso online bombardea el canal visual o auditivo sin ningún orden, la memoria de trabajo del cerebro se satura instantáneamente y el aprendizaje se detiene en seco. Se funden los plomos. Tal cual. Por eso, el documento detalla 4 principios del diseño cognitivo que son absolutamente vitales para entender cómo procesamos la información. Esos 4 principios me parecen fundamentales para cualquiera que tenga que preparar una presentación o un material formativo. ¿Cuáles son exactamente las trampas que hay que evitar? La primera trampa tiene que ver con la contigüidad. Básicamente es el error de separar físicamente la acción de su explicación. Se aprende mucho mejor cuando la animación y el texto, o la narración que la explica, están integrados espacial y temporalmente. Claro, como cuando tienes que hacer scroll hacia abajo en una página web larguísima para leer la leyenda explicativa de un gráfico que se ha quedado arriba, y terminas mareado subiendo y bajando o perdiendo el hilo constantemente. Exacto. Ese esfuerzo de retener la imagen en la cabeza mientras buscas el texto agota la memoria de trabajo. ¿Y el segundo? El segundo principio es el de coherencia. Dicta que hay que eliminar sin piedad cualquier imagen de archivo, música de fondo dramática o palabra extraña que no aporte directamente al concepto central. Nada de florituras. Nada de adornos innecesarios para que parezca más entretenido, porque el cerebro intentará procesar esa música y le restará recursos al aprendizaje. Tiene sentido. El tercero. El tercero es el principio de modalidad. Nuestro cerebro asimila mucho mejor un concepto complejo si estamos viendo una animación mientras escuchamos una voz que la narra, en lugar de ver la animación y tener que leer un bloque masivo de texto escrito al lado. Al usar el oído y la vista de forma separada pero coordinada, repartimos la carga. Vale, hasta ahí todo tiene muchísima lógica. Pero hay un cuarto principio en las fuentes que, sinceramente, me ha roto los esquemas por completo. Ah, te refieres al principio de redundancia. Ese. Este principio advierte que si presentas una animación y al mismo tiempo incluyes una narración por audio y el texto escrito diciendo exactamente las mismas palabras de forma simultánea, el aprendizaje empeora de forma drástica. Empeora muchísimo, ¿sí? Y esto me dejó atónito, porque va completamente en contra de la intuición general. O sea, si yo estoy viendo un documental técnico o haciendo un curso corporativo denso, mi instinto es pensar, bueno, le pongo una narración en audio y además le planto los subtítulos exactos en la pantalla. Así la información entra por 2 vías y seguro que se retiene mejor. Es lo que casi todo el mundo piensa. Todos los que nos escuchan seguro que han sufrido ese típico curso online de la empresa donde una voz lee exactamente la diapositiva que tienes delante. ¿Por qué de cerebro penaliza tener 2 vías de entrada idénticas? ¿No debería reforzar la memoria? Es una reacción muy común pensar que más es mejor, pero la psicología cognitiva demuestra justo lo contrario. Se llama el efecto de atención dividida. A ver cómo funciona eso. Cuando escuchas una voz y lees el mismo texto a la vez, ambas fuentes de información intentan entrar por el mismo canal de procesamiento del lenguaje en la memoria de trabajo, lo que se conoce como el bucle fonológico. Vale.
Es como intentar meter dos coches idénticos por un carril de un solo sentido al mismo tiempo. Causas un atasco monumental. Ostras. El cerebro gasta tanta energía intentando sincronizar subconscientemente la palabra que escucha con la palabra que lee, que se queda sin recursos para entender el significado profundo del concepto que le están explicando. Es un dato increíblemente práctico que destroza el mito de que, cuanta más información simultánea, mejor. Saber esto cambia por completo cómo uno debería diseñar cualquier tipo de comunicación visual. Por completo. Y esto nos lleva a un aspecto muy interesante que aborda el texto. ¿Qué ocurre cuando son los propios educadores o los expertos de un departamento en una empresa quienes deciden crear estos materiales interactivos por su cuenta? La autoproducción de herramientas virtuales es un arma de doble filo. Por un lado, democratiza la creación, pero por otro, el análisis advierte de un peligro recurrente. Que acabas replicando lo malo, ¿no? Claro. Muchas veces, las buenas intenciones derivan en la creación de lo que llama modelos estandarizados. Es decir, se diseñan plataformas que se limitan a distribuir contenidos de forma rígida, asumiendo una correspondencia lineal totalmente ilusoria. Eso de, si yo pongo este contenido en la pantalla de forma clara, quien está al otro lado lo asimilará automáticamente. ¿Volvemos a ignorar la estructura psicológica del usuario? Exactamente. Se ignora la actividad mental constructiva y, lo que es más grave, se olvida la enorme diferencia que existe entre el diseño original de una herramienta y el uso real que se le da en la práctica diaria. ¿Cómo es eso? Pues un simulador puede tener un diseño interno espectacular, permitiendo la experimentación libre. Pero si quien dirige la sesión formativa dice, abrid el simulador, copiad los datos que aparecen en la esquina superior derecha y aplicad la fórmula para llegar al resultado exacto. Acaba de asesinar el constructivismo. Lo ha fulminado. Ha convertido una herramienta de exploración en una simple calculadora gráfica muy cara. Para mitigar estos errores y no tener que reinventar la rueda constantemente, el documento hace un repaso por el concepto de las redes de colaboración. Menciona cómo ya desde hace años surgieron iniciativas institucionales en España para crear repositorios de calidad. Habla del INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, o de espacios como Procomún y la Red de Buenas Prácticas 2.0. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que se está describiendo en el fondo es la evolución hacia la sociedad abierta. El valor de estos repositorios, tanto los pioneros como las plataformas globales actuales, no reside en almacenar archivos interactivos. No son un disco duro gigante y ya. Exacto. Su verdadero valor es que son espacios colaborativos diseñados para compartir la metodología. Esa ayuda pedagógica de la que hablábamos antes. Los creadores comparten la herramienta, pero también comparten el marco de trabajo constructivista sobre cómo usarla sin caer en las trampas tradicionales. Es la antítesis del aprendizaje aislado. Y dentro de esa manera de compartir buenas prácticas, hay una metodología específica en el documento que me ha parecido la más brillante de todas a la hora de usar simuladores complejos, especialmente en ciencias o ingeniería. Se le llama el enfoque cualitativo. Es una propuesta pedagógica interesantísima. Los diseñadores más experimentados de este tipo de simulaciones recomiendan encarecidamente utilizarlas, al menos en una primera fase, totalmente desprovistas de datos numéricos concretos. Pero a ver, ¿cómo se puede enseñar un proceso físico o mecánica o la interacción de fuerzas, eliminando los números de la ecuación? Suena casi contradictorio. Suena contradictorio porque estamos condicionados a pensar que la ciencia es solo cálculo. El enfoque cualitativo propone que la persona observe el fenómeno simulado, juegue con las variables de forma libre, como hacer una rampa más empinada o añadir más peso a un objeto, y analice conceptualmente qué está pasando de forma visual. Ver el comportamiento en bruto. Eso es, se acelera, se frena, cambia la trayectoria. Se trata de forzar a la mente a comprender el comportamiento del sistema a nivel lógico, antes de introducir un solo número o intentar resolver un problema matemático. Obligar a la mente a entender el porqué profundo antes de aplicar mecánicamente el cómo. Tiene muchísimo sentido. Porque ¿cuántas veces hemos visto, ya sea en la universidad o en el ámbito laboral, a personas que saben aplicar una fórmula de memoria a la perfección? Incontables veces. Ven un problema tipo, reconocen el patrón y lo resuelven matemáticamente. Pero si en el mundo real les cambias una sola variable del planteamiento o el problema se presenta de una forma ligeramente distinta,
El castillo de naipes se derrumba. ¿Se quedan en blanco? No tienen ni idea de lo que está pasando físicamente, porque aprendieron el mecanismo matemático, pero nunca comprendieron el concepto. Quitar los números fuerza esa comprensión conceptual inicial. Precisamente. Esa interactividad libre, ese proceso de probar y errar analizando tendencias sin el estrés cognitivo de tener que calcular el resultado numérico correcto, es lo que realmente pone de manifiesto los errores conceptuales que una persona trae de base. Y te permite corregirlos a tiempo. Y más importante aún, es lo que fomenta la verdadera curiosidad investigadora. Una vez que el concepto cualitativo está arraigado en la estructura psicológica, introducir las matemáticas después es un proceso muchísimo más natural y fluido. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Después de repasar estas teorías sobre el constructivismo, la evolución de los simuladores interactivos, los principios inquebrantables de la carga cognitiva y de cómo el cerebro se satura si diseñamos mal la información, ¿con qué perspectiva nos quedamos de todo este análisis? Si tuviéramos que sintetizar el conocimiento extraído de esta investigación, la conclusión central es que la tecnología, por deslumbrante que sea, es un cascarón vacío por sí sola. Una herramienta sin más. Multiplicar las pantallas, aumentar la velocidad de procesamiento o añadir gráficos fotorrealistas no educa ni forma a nadie de manera automática. La verdadera revolución, el salto cualitativo real, ocurre única y exclusivamente cuando estas simulaciones y herramientas digitales se utilizan con un propósito constructivista claro. Sirven para fomentar la curiosidad incesante, para permitir la experimentación activa donde el error no está penalizado, sino que es parte integral del camino, y para buscar una comprensión conceptual profunda. Y todo este proceso debe estar siempre sustentado por un diseño cuidadoso que respete escrupulosamente los límites y el funcionamiento de la memoria de trabajo humana. Es una forma de verlo muy clarificadora. Por eso, la invitación para quien nos escuche hoy es llevar todo esto a la práctica. Es lo más importante. La próxima vez que se enfrenten a una nueva herramienta de aprendizaje, ya sea la flamante plataforma de formación continua de su empresa, un curso online en el que hayan invertido dinero o incluso un tutorial complejo para dominar un nuevo software, tómense un par de minutos para auditar la experiencia. Que se hagan las preguntas correctas. Exacto. Hay que preguntarse, de forma crítica, si el diseño obliga a ser sujetos pasivos frente a un PowerPoint glorificado, simplemente tragando información y leyendo textos redundantes, o si por el contrario, el entorno virtual permite investigar, cometer errores en un entorno seguro, recibir un feedback inteligente y, en definitiva, construir activamente el propio entramado de conocimiento. Reconocer esta diferencia es el primer paso indispensable para optimizar el tiempo y aprender mejor. Totalmente de acuerdo. Y como cierre de este análisis, me parece muy oportuno dejar un pensamiento provocador flotando en el aire. Aunque no es el enfoque central del texto original, es una extrapolación fascinante de los principios que hemos discutido hoy. A ver, adelante. Hemos analizado cómo el diseño constructivista y las simulaciones interactivas nos permiten modelar perfectamente fenómenos físicos, mecánicos o matemáticos enormemente complejos. Un entorno virtual nos permite alterar la gravedad, modificar la fricción o jugar con la termodinámica para aprender las reglas subyacentes mediante el ensayo y el error sistemático, sin que haya ninguna consecuencia catastrófica en el mundo físico. Hasta ahí, todo claro. Pues bien, si somos capaces de codificar las reglas del mundo físico de forma tan efectiva para la mente humana, la pregunta inevitable, viendo la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial generativa y el modelado de comportamientos, es la siguiente. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que dispongamos de simuladores inmersivos diseñados específicamente para desgranar interacciones sociales, emocionales o psicológicas? ¡Ostras! Imaginemos entornos virtuales de alta fidelidad donde se puedan simular escenarios de negociación tensos, resoluciones de conflictos complejos en el ámbito laboral o crisis de comunicación, permitiendo al usuario manipular variables de tono, lenguaje corporal o estrategias argumentativas para ver las reacciones de la otra parte en tiempo real. Si logramos construir simuladores de interacciones humanas que nos saturen la carga cognitiva y sigan un diseño puramente constructivista, la forma en la que desarrollamos nuestras habilidades interpersonales antes de enfrentarnos al mundo real podría cambiar para siempre. Fíjate que intentar mapear la estructura lógica de algo tan intrínsecamente caótico y lleno de variables ocultas como es la comunicación humana y convertirlo en un simulador, eso es un reto de diseño cognitivo absolutamente colosal.
Lo es, sin duda. Daría para toda otra inmersión profunda completa. Es una frontera tecnológica y pedagógica de vértigo. Dejaremos que toda la audiencia le dé unas cuantas vueltas a esa idea en la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico por la fascinante intersección entre la tecnología digital y los mecanismos de nuestra mente. Un placer, de verdad. Ha sido un ejercicio de desgranar conceptos verdaderamente revelador. La recomendación final es que sigan siempre explorando, que cuestionen el diseño y la intención de las herramientas que utilizan a diario, y sobre todo, que nunca permitan que la comodidad apague esa curiosidad intelectual intrínseca que es, al final del día, el único y verdadero motor del aprendizaje. Hasta la próxima inversión.